prestasunagatik dela gure lankidea, bea, eta bai, besarkada bat bialdu nahiko nioke, berari ere. Honekin, ja ikusi doia da nodo sobetela bakoitza bere lekuan kokatuta, jaio orkestera pasatuko naiz. Barkatu. Bueno, Yayo Herrero está hoy con nosotros, antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola, ha sido profesora colaboradora de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, socia fundadora de Garúa Sociedad Cooperativa, es autora y coautora de más de una decena de libros relacionados con la ecología social y de numerosos artículos también. Miembro del Consejo Editorial de EGOA y de los Consejos de Relación de Ecologistas y Papeles. Su trayectoria investigadora se ha centrado en la crítica al modelo de desarrollo y producción capitalista como una amenaza para el planeta y la vida. Investigación que combina con el activismo y la colaboración con diversos medios de comunicación como el diario.es. También fue coordinadora estatal de la plataforma Ecologistas en Acción y directora de FUGEM. Ha escrito en libros colectivos como Cambiar las gafas para mirar el mundo, La gran encrucijada, Petróleo. También es coautora del libro ilustrado Cambio climático, en el que despliega una narrativa divulgativa para hacer inteligible el actual colapso ecológico. De sus últimas obras destacan Adelante, solo existe el futuro y es nuestro. Construir el futuro en tiempos de pandemia. Las migraciones en el siglo de la gran prueba. Apuntes para repensar la vida en tiempos de emergencia, entre otros. Y hoy, antes hemos tenido con Lucía una ponencia de gran calidad y ahora vamos a tener otra que yo creo que con las dos pues vamos a quedar todos satisfechos. Mirada feminista en la educación ambiental. Cuando quieras, ya es que recasco. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero saludar también a las personas que están conectadas en el más allá y que nos siguen. Un saludo. Para mí es un placer estar aquí. Ha sido un gustazo escuchar a Lucía y un gusto escuchar vía traducción, gracias a José Manu, a Maya y a Ana, que las dos decían que habían contado una experiencia humilde y sin embargo a mí me ha aportado muchísimo, ¿no? Porque yo que hablo más desde el terreno muchas veces de lo teórico y a lo mejor con un menor anclaje, me refuerza enormemente ver que las cosas que pensamos hay gente que tiene el valor de ponerlas en práctica y llevarlas a cabo, ¿no? Y por tanto de vuestra experiencia pues aprendemos muchísimo y nos sirve para seguir avanzando, así que muchas gracias, ¿no? Bueno, cuando me proponían este tema de hacer una mirada feminista en la educación ambiental y me puse a tratar de verlo, no sabía si era más bien una mirada feminista en la educación ambiental o pensar también una mirada ambiental o una mirada ecológica a la propia educación feminista. Es decir, como que ambas cosas ya las veo como tan interconectadas que me resulta difícil, pero lo que sí que tenía claro es que una mirada feminista a la educación ambiental no puede seguir lo que ha seguido tantas veces las propuestas mainstream o las propuestas del modelo en general, que sea simplemente decir añada mujeres y revuelva, ¿no? Para mí la propuesta o la mirada feminista a la educación ambiental lo que hace es hacer la educación ambiental mucho más potente, al igual que el diálogo entre ambos movimientos hace el propio feminismo mucho más, creo que sale fortalecido, ¿no? Y desde esa mirada es desde la que voy a intentar responder con algunos temas que voy a ir desbrozando de cómo a mí me parece que interaccionan ambas propuestas, ¿no? Yo creo que una mirada ecofeminista, es decir, una mirada de la educación que integre y haga dialogar ambos movimientos sociales, ambas propuestas, es fundamentalmente una mirada que nos permite comprendernos mucho mejor como especie, que permite entender en mayor medida
lo que somos como seres humanos. Y en ese sentido, para mí la mirada ecofeminista, y luego lo podremos compartir si os parece o no, es un cambio y una revolución antropológica en las sociedades occidentales y es un verdadero cambio de cosmovisión. Tiene mucho que ver con esto que planteó Lucía del androcentrismo y del antropocentrismo, ¿no? La educación ambiental nos enseñó y hemos aprendido de ella a partir de sus diferentes, y por supuesto con diferentes miradas, unas muy políticas y otras que también se autodenominan educación ambiental, muy poco políticas, pero de la educación ambiental política, de la mejor educación ambiental desde mi punto de vista, hemos aprendido que los seres humanos formamos parte de la trama de la vida, que no somos una cosa ajena a la naturaleza, que la naturaleza como objeto es un constructo occidental que aleja y ha hecho que se abriera una especie de abismo, una especie de grieta entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, la naturaleza de la que formamos parte. Gracias a la educación ambiental podemos ser capaces de entender que habitamos un planeta que está integrado por una trama en la que se relacionan el aire, el agua, el fuego, la tierra, las plantas, los microorganismos, los animales y los seres humanos, que no somos nada ajenos a esa trama de la vida, sino parte de ella. A eso y a ese reconocimiento es a lo que le llamamos habitualmente ecodependencia, que es a esa constatación, a esa toma de conciencia de que los seres humanos no podemos vivir al margen de la naturaleza porque, entre otras cosas, somos naturaleza, ¿no? La educación ecosocial, aunque utilicemos apellidos, que es ni más ni menos que educación ambiental desde sus principios, lo que nos hace es también ser conscientes de que ser seres humanos insertos en la trama de la vida determina cómo podemos organizar la vida en común o cómo debemos organizarla. Un planeta que tiene límites físicos, en donde nada puede crecer ilimitadamente, no parece que pueda, digamos, generar sociedades que pretendan crecer ilimitadamente, manteniendo ese crecimiento a lo largo de todo el tiempo, que crezca exponencialmente y que además sea capaz de cubrir las necesidades de la mayor parte de las personas. Es decir, que de la educación ambiental y de esa constatación se deriva inmediatamente una forma de entender la vida en común que luego retomaremos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la mirada feminista? ¿O qué es lo que yo creo que aporta y que fortalece mucho más esta educación ambiental? Bueno, pues de los feminismos hemos aprendido que los seres humanos, además de vivir insertos en una naturaleza, en una trama de la vida, vivimos insertos también en un territorio mucho más próximo y más íntimo, que es nuestro propio cuerpo. Los seres humanos vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables. ¿Qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Quiere decir que es un cuerpo necesitado. Somos seres necesitados de alimentos, de agua, de vivienda, de energía, de cuidados. Y si todas esas necesidades no están garantizadas, lo que sucede es que ese cuerpo no puede vivir. Es decir, el único ser humano, como cualquier otro ser vivo, que no tiene necesidades es el que está muerto. Luego, para poder vivir, para que la vida perdure y para que la vida pueda ser una vida buena, las necesidades de los seres humanos tienen que estar cubiertas. A eso nos referimos cuando decimos que somos seres humanos vulnerables, ¿no? ¿Qué más se deriva de que seamos seres encarnados en cuerpos vulnerables? Pues el hecho de que necesitamos cuidados a lo largo de toda la existencia. Pensemos en una criatura recién nacida que no es capaz de sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Y estamos hablando de cuidados complejos, algunos de ellos muy materiales: alimentar, levantar, acostar, asear, trasladar. Otros de ellos podríamos decir más intangibles, pero se conectan directamente. Los seres humanos necesitamos vivir insertos en una sociedad. Hasta para amarnos a nosotros mismos necesitamos el reconocimiento de la comunidad que nos acoge, de ese pelotón, digamos, del que formamos parte, ¿no? Necesitamos esa comunidad. Eso quiere decir que un ser vivo, un ser humano recién nacido, no puede sobrevivir a sus primeros años de vida si nadie lo cuida. Pero pensemos en el momento de la vejez. Somos parte de sociedades que alcanzan altas esperanzas de vida.
Y alcanzar tan altas esperanzas de vida hace que haya gente que pase los últimos años de su existencia, mucha gente, en una situación de especial vulnerabilidad. De nuevo, vuelve a haber muchas personas mayores que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni alimentarse, ni asearse, ni salir a la calle, ni llevar su vida cotidiana si nadie, normalmente personas de otras generaciones, se ocupan de atender esos cuerpos. Pensemos en la diversidad funcional. Según cuál sea la naturaleza de la diversidad funcional, habrá personas que no sobrevivan cotidianamente si nadie las cuida. O pensemos en los momentos de enfermedad. Acabamos de atravesar una pandemia, pero incluso una enfermedad muy poco grave. Pensemos en una rotura de pierna o en un esguince que te hace estar con la pierna inmovilizada y sin poder apoyarla durante 5 semanas. Volvemos a ser conscientes de lo que es necesitar que otras personas se ocupen de nosotras durante ese tiempo, ¿no? Lo que quiero decir es que no existe ningún ser humano que pueda considerarse a sí mismo completamente autónomo o independiente. Es decir, la dependencia no es una patología, sino un rasgo inherente de la vida. Todos y todas, además de ecodependientes, somos seres radicalmente interdependientes. ¿Qué es lo que sucede? Que a lo largo de la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes se han ocupado específicamente del cuidado y atención a la reproducción cotidiana y generacional de la vida han sido y son mujeres. Y no porque las mujeres, desde mi punto de vista, estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que llamamos patriarcales, que tienen una determinada división sexual del trabajo y que, igual que a los hombres les asignan la obligación de la potencia, la obligación de la fuerza, la obligación del éxito en lo público, generando dinámicas tremendamente duras y opresoras en la construcción de la masculinidad normativa, a las mujeres les asigna fundamentalmente la tarea de ocuparse del cuidado de la vida, a través de mecanismos distintos que son educados en las familias, son educados por la sociedad y son también educados en las escuelas y en todos los espacios en donde se educan las personas, ¿no? Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a todo el proceso de socialización, en donde las niñas van aprendiendo en mayor medida la obligación de ocuparse del cuidado, normalmente dentro del ámbito familiar, generando esto que el feminismo ha denominado una especie de sentido del servicio familiar obligatorio que acompaña la vida de la mayor parte de las mujeres durante muchísimo tiempo, ¿no? Hablamos también, por ejemplo, de la generación de una serie de estereotipos, el de la mala madre, la mala esposa o la mala hija, que tiene sus sanciones y sus castigos y que hacen sufrir enormemente a aquellas personas que o se rebelan contra los roles normativos, los mandatos normativos de género, o que se rebelan básicamente, o aunque no se rebelen, no pueden hacerlos. Durante la crisis de cuidados, por ejemplo, esta sensación permanente de hambre de tiempo que hace que muchas personas, muchas mayoritariamente mujeres, tengan que estar a las cosas de fuera de casa con todo el derecho, pero a la vez a las de dentro de casa, hacen que se viva con una tremenda tensión y a veces incluso con sensación de culpa el no poder llegar a todas aquellas cosas que se supone que hay que hacer, ¿no? La propia idea de amor. ¿Cómo se construye muchas veces la idea de amor, ¿no? La idea de amor romántico o no tan romántico, digamos, ligado al sacrificio. Una idea de amor que muchas veces no está ligada a la construcción de proyectos vitales compartidos, de crecimiento mutuo, sino que está ligada a una idea de sacrificio, donde hay personas que parecieran, con este estereotipo de la mujer amorosa, ¿no? Pareciera que estuviéramos poseídas por una especie de frenesí amoroso que nos hace desear con muchas ganas renunciar a nuestros sueños y proyectos para poner nuestros tiempos al servicio de los sueños y proyectos de terceras personas, ¿no? O a sus necesidades. O el miedo. El movimiento feminista ha desvelado con mucha fuerza algo que existía desde hace tiempo, que son las violencias machistas, que tienen su punta de iceberg en el caso de los feminicidios, pero que debajo, de forma más oculta, hay modelos de maltrato estructural donde hay mujeres que viven con miedo y cuidan con miedo, se ocupan con miedo del cuidado en el entorno que debiera ser más seguro para ellas mismas que su propia casa, ¿no?
Por tanto, todos esos elementos fuerzan a que sean mayoritariamente mujeres quienes se ocupan del cuidado. Un cuidado que no se puede dejar de hacer si queremos que la sociedad funcione. Luego retomaremos más tarde cómo nuestro modelo económico no funciona si no explota de forma invisibilizada todas esas tareas de cuidados que, insisto, son realizadas dentro mayoritariamente de las casas y también en otros espacios, ¿no? Fijaos si esos trabajos son digamos, imprescindibles, que cuando hemos pasado la pandemia mucha gente se ha encontrado con la sorpresa que cuando hubo que hacer la lista de trabajos esenciales, resulta que entre los trabajos que no se podían dejar de hacer estaba el de limpiadoras, estaba el de cuidadoras, por no hablar de todas aquellas personas que cuidaron dentro de los hogares, que es donde se atendió mayoritariamente la pandemia, dentro de las casas, ¿no? Con niños y niñas, sabemos, recluidos dentro de las casas, con mayores recluidos dentro de las casas, bueno, en fin. Por tanto, primera aportación, creo yo, que hace la mirada feminista a la educación ambiental. Entender que los seres humanos somos ecodependientes e interdependientes. Entender que la posibilidad de que la vida humana exista depende de una relación armónica con la trama de la vida y depende también de una relación más o menos armónica entre iguales, entre humanos, que pueda garantizar la cobertura de las necesidades. Desde ese punto de vista, creo que el feminismo o la mirada ecofeminista hace una aportación incluso a la hora de poder someter a debate y reconsiderar la propia noción de sostenibilidad. Yo vengo del movimiento ecologista desde hace muchísimo tiempo y seguro que en el pasado yo también habré salido con alguna pancarta a la calle que ponga "hay que salvar el planeta" o "sostener el planeta". Con el tiempo he aprendido que al planeta no hace falta que nadie lo salve, que a la trama de la vida no hace falta que nadie la sostenga, se sostiene solita. Y si algo está en este momento en riesgo, además de otros seres humanos, es el hecho de que este planeta Tierra siga siendo un lugar habitable para los seres humanos. Si algo está en riesgo, es la supervivencia en dignidad de la mayor parte de la especie humana. Y por tanto, podríamos hablar más bien de cómo preocuparnos, conectando con esto que señalaba Lucía, que decía, enfocamos para sociedades donde pongamos la vida en el centro, que sean más biocéntricas, pero educamos desde el antropocentrismo porque educamos a personas, ¿no? El concepto de sostenibilidad es un concepto, desde mi punto de vista, que no tiene que apuntar tanto en cómo nos vamos a preocupar de sostener en pie el planeta, sino que debiéramos hablar más bien de la sostenibilidad de la vida, la humana y la no humana. Y reconocer que las vidas humanas no se sostienen solas, que hay que sostenerlas. Que un ser humano, por el hecho de haber nacido, en modo alguno, cuenta por delante con una vida cierta. Su vida es una posibilidad. Y lo que hace que esa posibilidad se transforme en una certeza es que se dé en una sociedad que interactúa con la naturaleza y en una sociedad que interactúa entre sí para garantizar la cobertura de las necesidades humanas para todo el mundo en un planeta que tiene límites físicos y que, como ahora comentaré un poquito más adelante, ya está translimitado. A mí me parece que es una felicísima aportación, ¿no? Que además permite perfectamente pensar en qué es esto cuando hablamos de tener que caminar como objetivo a sociedades que pongan la vida en el centro. Como suele suceder con todo, y lo señalaba también Lucía, y son tan manipulables y tan fagocitables por el propio modelo los conceptos, ahora mismo habla de poner la vida en el centro hasta Ana Patricia Botín. Pero a lo que nos referimos y cuando lo llenamos de contenido, cuando hablamos de poner la vida en el centro, estamos hablando de construir economías, políticas y culturas en las que sean cubiertas las necesidades materiales y no materiales de todo el conjunto de la población, siendo conscientes, digamos, del planeta que habitamos, que luego comentaremos que no está en su mejor momento desde el punto de vista humano, obviamente, ¿no? Por tanto, la mirada ecofeminista a la educación ambiental le aporta la posibilidad de centrar la tarea y nombrarla así, de poner la vida en el centro. Y desde ese punto de vista, y en mi opinión, la educación ambiental no es educación ambiental, sino que es simplemente educación. Yo no concibo un modelo educativo que en este momento no piense
en qué situación estamos, el momento en el que estamos viviendo y no se oriente a la supervivencia digna de la mayor parte de la gente, ¿no? Por tanto, creo que es una aportación, desde luego, para mí bien importante, ¿no? Más cosas que le aporta o que le puede aportar una mirada feminista a la educación ambiental, ¿no? Bueno, la educación ambiental yo creo que recogió muy bien los análisis que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y que manifiestan que la sociedad occidental tiene una especie de pecado original. Yo me voy a referir mucho a la sociedad occidental porque es donde estamos, ¿no? Y porque además es la sociedad que ha parido el capitalismo, es la sociedad que ha parido una determinada manera de entender la ciencia y la tecnología, y creo que por tanto es importante revisarnos a nosotros mismos y someter a crítica nuestra propia cultura, ¿no? Los movimientos anticoloniales y decoloniales lo hacen muy bien. Y yo creo que es importante mirarlos y aprender de ellos, porque, como dice Vandana Shiva, el primer elemento que tenemos que poner encima de la mesa es probablemente descolonizar un imaginario que no nos permite construir sociedades que recompongan lazos rotos con la naturaleza y entre las personas, ¿no? Y digo, esa sociedad occidental tiene una especie de pecado original, y es que probablemente es la única sociedad que haya establecido un abismo, que haya generado una grieta tremenda entre lo que considera que es la vida humana y lo que es el resto de la vida o la naturaleza, ¿no? Hay muy pocas sociedades, prácticamente ninguna, que hayan elaborado o que hayan tejido esa grieta, ¿no? Esa grieta nos la encontramos en el mito. Nos vamos, por ejemplo, al mito fundacional de las culturas judeocristianas, que no es muy diferente, por ejemplo, de las culturas islámicas o de la propia mirada, de otras miradas, digamos, de otras religiones que vienen de Occidente. Y fijaos cómo es nuestro mito fundacional o qué representa a la hora de pensar nuestra relación con la naturaleza y entre personas, ¿no? Sabemos perfectamente que Dios crea, hace toda la creación, y como cúspide de esa creación, como momento último, crea a Adán, y de un trocito de Adán crea a Eva, ¿no? Y les da el paraíso, que es un lugar perfecto, repleto de abundancias, de fruto, donde se puede vivir sin trabajar, donde no es necesario sufrir, y la única imposición que hay es que no se coma el fruto de uno de aquellos árboles de abundancia que hay, ¿no? Como todos sabemos bien, Eva se deja tentar por la serpiente, come el fruto, y lo que se deriva de ello es que Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, ¿no? Donde yo quiero llegar es a la idea de que en el mito judeocristiano, nuestro relato fundacional, cultural, la llegada a la tierra es un castigo, es una expulsión. Es decir, los seres humanos llegan a la tierra castigados, expulsados del paraíso como castigo, y son condenados a tener que vivir en un lugar hostil, en un lugar duro, en donde tienen que trabajar y sufrir, y Eva además, por haber sido la culpable, está condenada a parir con dolor y todas estas cosas, ¿no? Tienen que estar condenados. Y el vivir espiritual de estos seres humanos es penar en la tierra como pueden para hacerse dignos de volver a tener un premio, que es volver a salir de la propia tierra y llegar al paraíso, ¿no? Comparemos, por ejemplo, con algunas de las mitologías de pueblos originarios de América Latina o de los indios de América del Norte, ¿no? Donde hay, por ejemplo, en el libro Una trenza de hierba sagrada, que es un libro maravillosísimo y preciosísimo, cuenta la autora cómo en su pueblo, ella es de un pueblo indígena del norte de América, cómo en su pueblo la primera mujer llegó como una semilla de arce girando en el aire, y llegó y se depositó en la tierra. Ella venía embarazada, y resulta que en los giros o lo que fuera, la criatura que parió nació muerta, ¿no? Entonces ella entierra a la criatura en la tierra, llora, y el agua de sus lágrimas y la vida que había parido muerta como sustento generan un jardín brutal de abundancia del que empiezan a nacer todas las criaturas, ¿no? Y el mandato de esta mujer es que la gente sea feliz en la tierra que se ha generado, que utilice toda esa abundancia y que siembre y la cultive, ¿no? Quiero decir
Coloquémonos en los dos mitos fundacionales. Llegar a la Tierra como un regalo de abundancia, de diversidad y de belleza, o llegar a la Tierra como fruto de un castigo, ¿no? Esta mirada, que es el mito fundacional, que es una mirada, digamos, que concibe la Tierra como ese gran almacén o ese gran depósito que los seres humanos pueden utilizar para llevar la vida en común, que además, digamos, la mujer es la culpable de haber caído en la tentación y se sitúa más cerca, por tanto, también de esa propia tierra, podría haber sido un mito, pero es que cuando analizamos, por ejemplo, cómo Platón describe el mundo, resulta que lo describe separando el mundo de las cosas y el mundo de las ideas. En el mundo de las cosas él sitúa las plantas, los animales, las rocas, también los cuerpos humanos, que es todo aquello que es mortal, que se pudre, que se corrompe, que desaparece. Mientras que en el mundo de las ideas sitúa el alma, la capacidad de pensar, como algo diametralmente separado y opuesto. Digamos que lo que otorga humanidad es el alma y el cuerpo no es más que ese depósito temporal que ocupa un alma mientras está viva. Después el cuerpo desaparece, pero las ideas permanecen, ¿no? Insisto, no es solamente la filosofía tampoco, sino que luego viene cómo eso aterriza políticamente, ¿no? Y acordémonos, por ejemplo, cómo nace la democracia en Atenas, un periodo del que hemos aprendido muchísimo y del que sin duda vamos a tener que aprender mucho más, sobre todo en los tiempos que corren. Pero ¿cómo nace, no? La democracia en Atenas nace, digamos, con la conformación del ágora como espacio público, el espacio político, que es donde se va a debatir, a deliberar y a decidir sobre la vida en común. ¿Y quién va al ágora? Los varones, los hombres. En el momento de mayor apogeo de la democracia ateniense, en Atenas había 34.000 ciudadanos que iban al ágora y allí debatían, deliberaban, llegaban, fruto de todos esos debates, a considerar o a determinar cuál era el interés general, y una vez determinado el interés general, a partir de él, podían determinar cuáles eran las leyes que organizaban la vida en común. Pero además en Atenas vivían, dicen, unos 130.000 esclavos y esclavas que no tenían condición de ciudadanía, que eran las personas que habían sido apresadas en los territorios invadidos. ¿De qué se ocupaban esclavos y esclavas? Cultivar, pescar, extraer piedra del suelo, construir, fabricar enseres, tejer, ¿no? Es decir, se ocupaban básicamente de interactuar con esos bienes fondo de la naturaleza para producir bienes y servicios para todos, ¿no? ¿Y quién más había, quién más vivía en aquella Atenas? Pues vivían, es de suponer, unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían condición de ciudadanía, que se ocupaban de parir hijos e hijas de ciudadanos, que eran las personas que gestionaban ese espacio doméstico, el espacio de la casa, obviamente en muchas mejores condiciones que esclavos y esclavas, ¿no? Pero que no tenían condición de ciudadanía. Lo que quiero decir con esto, y si lo traigo, salvando y valorando muchísimo todo lo que aportó la democracia griega, la democracia ateniense, si lo traigo es porque ya en aquel momento la propia noción de sujeto político que se conforma es una noción que bebe de las otras miradas anteriores que desvalorizan la naturaleza y desvalorizan a las mujeres. El sujeto político es un sujeto que está en el ágora, el espacio público, y ese sujeto político está en el espacio público y no tiene obligación ni de ocuparse del cuidado de otras, incluso ni ocuparse de su propio autocuidado, porque hay otros espacios en lo doméstico que se ocupan de su ropa, de su comida o de lo que fuera, y es un sujeto político que tampoco tiene práctica experiencial de la interacción con la naturaleza, sus límites y sus constricciones. Lo que quiero decir es que ya en aquel momento el sujeto político se conforma como un sujeto político abstracto, no conectado directamente, experiencialmente, ni con la ecodependencia ni con la interdependencia, y por tanto puede alimentarse una idea de la política desconectada de ambas relaciones que son absolutamente fundamentales, ¿no? El sujeto político concebido de esa manera, que en ese momento está encarnado fundamentalmente, en el caso de la democracia griega, en cuerpos de hombres, es un sujeto político que cristaliza en la historia posterior. Lo tenemos a lo largo de la escolástica de la Edad Media. Es un sujeto político
que es el generador de la nueva ciencia. Acordémonos que Descartes es un pensador tan dualista como Platón, ya no divide el mundo entre las cosas, el mundo de las cosas y el mundo de las ideas, sino que divide el mundo entre lo que él llamaba la res extensa, que es el mundo por descubrir, y la res cogita, que es la razón, como dos cosas completamente distintas. Descartes, en el discurso del método, dice que la naturaleza, y luego es refrendado por Newton, dice, en el discurso del método dice que la naturaleza es como una especie de gran máquina, de gran reloj, y que el intelecto humano puede descubrir cuáles son las leyes que lo hacen funcionar. Este mismo Descartes es el que dice que el cuerpo funciona también como una gran máquina, previsible completamente si se descubre cuáles son las reglas químicas y físicas y también térmicas que lo permiten funcionar. Y Descartes lo que viene a plantear, igual que otros filósofos, no es que le tenga manía a Descartes, sino igual que otros filósofos del momento, Descartes lo que viene a plantear es que es una condición de los varones, ¿no? La creencia del momento, que venía asentada en las previas, es que las mujeres, precisamente por el hecho de parir, por el hecho de menstruar y perder sangre todos los meses, estamos en una situación de mayor debilidad intelectual y que el sentido que tiene la vida de las mujeres es reproducir cotidianamente y generacionalmente el conjunto de la vida. Esto nos lo encontramos en todos los grandes ilustrados, Rousseau, Condorcet. Es decir, por supuesto que también hay miradas que pugnan con ellas y que fueron miradas disidentes dentro de la propia Ilustración, y hay un movimiento de mujeres y hombres ilustrados que no concebían la naturaleza como un almacén y que creían que las mujeres tenían derecho a la emancipación. De hecho, pues desde Mary Wollstonecraft hasta muchas otras mujeres apostaron por esas dinámicas, pero digamos que la ciencia hegemónica, la que resultó triunfante, era una ciencia que estaba muy basada en la consideración, legitimaba científicamente que la naturaleza era una especie de gran almacén al servicio de los seres humanos, y que el trabajo que realizaban las mujeres de reproducción cotidiana y generacional de la vida también lo era, ¿no? Hay una ecofeminista excelente que se llama Caroline Merchant. Yo os recomiendo mucho un libro que se llama La muerte de la naturaleza. Ya enviaré un textito con todo lo que estoy contando y las referencias bibliográficas, ¿no? Que hace un trabajo muy interesante, y lo que hace es revisar toda la obra escrita de Bacon, ¿no? Sabéis que Bacon es el padre del empirismo, y es impresionante cómo ella recoge textualmente de la obra de Bacon algunos fragmentos que muestran de una forma clara cómo aquel nacimiento de la ciencia moderna, desde la perspectiva de la separación de la naturaleza y de la separación de los cuerpos, tiene un lenguaje que se sitúa fundamentalmente en la idea de dominio y en la idea de violencia, ¿no? Bacon dice de forma textual: la ciencia es poder. La ciencia consiste en torturar a la tierra para extraerla todos sus secretos y así conseguir estremecerla y dominarla hasta sus fundamentos. No es la única cita y no es casual. Bacon llegó a la conclusión de cuáles eran los métodos que había que utilizar en la experimentación asistiendo a unos cuantos interrogatorios que hacía la Inquisición a aquellas brujas que en aquel momento eran, digamos, detenidas. Fundamentalmente eran mujeres solas que tenían cierto empoderamiento, ¿no? En la obra de Bacon y en la de algunos otros filósofos de la modernidad están presentes lenguajes, y el lenguaje canaliza el pensamiento, lenguajes tremendamente violentos, ¿no? Penetrar a la tierra, o sea, hay un lenguaje permanente que conecta la investigación con una especie de violación de los secretos de la tierra, y que va muy de la mano con una cultura también de la violencia que en aquel momento se desarrolla contra aquellas mujeres no normativas, ¿no? No es casual que la ciencia moderna surja y dé sus primeros pasos, al igual que el propio capitalismo, en un momento en el que se produce uno de los mayores crímenes de lesa humanidad, que ha sido muy poco estudiado desde mi punto de vista, que fue el asesinato de centenares de miles de mujeres en los tribunales de la Inquisición. Es decir, mientras Descartes escribía,
se quemaban brujas, y Descartes, que negaba el papel de la religión para poder generar pensamiento, sí que apoyaba, como lo hicieron muchos otros filósofos del momento, la quema de brujas en los tribunales, ¿no? Por tanto, creo que ahí también hay como una especie de construcción antropológica de cómo concebimos la Tierra y cómo concebimos el propio cuerpo, que ha hecho que la cultura occidental mire la naturaleza y los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Es decir, como si pudiéramos ser humanos por encima y por fuera de los cuerpos. Yo creo que eso tiene que ser abordado educativamente. Desde luego la educación ambiental, de hecho ya hay mucha gente que lo hace desde luego desde las miradas ecofeministas, pero pensad, por ejemplo, a nivel curricular, cómo podríamos trabajar dentro de las escuelas el marco de la filosofía, el marco de la historia, el propio concepto de progreso. Porque el concepto de progreso, desde estar por fuera, por encima de la Tierra, desde la lógica del dominio, la idea de progreso ha sido mayoritariamente la de alimentar la fantasía de poder vivir emancipados de la Tierra, gracias a la tecnología, emancipados de nuestros propios cuerpos, gracias también en parte a la tecnología y a mirar hacia otro lado, y emancipados de la responsabilidad sobre los cuerpos de otros. Muy poca gente puede vivir con el privilegio de vivir como si no hubiera tierra y no tuviera límites, de vivir como si no tuviera cuerpo y delegar su propio autocuidado en otras personas que hay alrededor, y con el privilegio de vivir sin tener que ocuparse de nadie. El problema es que el sujeto político ha convertido a ese individuo que no existe, que es abstracto, en el sujeto universal. Y poder encarnar a ese sujeto es un enorme privilegio. Para mí esa es la esencia del sujeto patriarcal. Poder vivir con el privilegio de no considerar ningún tipo de ligazón ni con la tierra, ni con los cuerpos, ni con las otras, y además hacerlo desde la invisibilizando las aportaciones que hacen tanto la naturaleza o que hacen mayoritariamente mujeres o que han hecho pueblos originarios, pueblos indígenas, pueblos colonizados y otros seres vivos, ¿no? Ese sujeto patriarcal a lo largo del tiempo y en el momento actual, desde mi punto de vista, está mayoritariamente encarnado en cuerpos de hombres, pero también en cuerpos de mujeres. En cuerpos de mujeres que interpretan la emancipación como convertirte en una especie de hombre abstracto honorario, y que lo que sucede es que básicamente pues también se conduce a que haya un dominio o una utilización del cuerpo de terceras personas. Luego hablaremos del trabajo de cuidados, quién lo hace, quién se ocupa, y veremos un poco, apuntaré un poco más a qué me refiero con esto, ¿no? Un tercer elemento y una tercera vuelta de tuerca, en este repaso que voy haciendo así, que he ido cogiendo como distintos flash, lo quiero situar alrededor de cómo se conforma la mirada económica, también a partir precisamente de este cisma, o de este abismo que se abre entre naturaleza y cuerpos y la cultura o el pensamiento o el conocimiento, ¿no? Y es cómo se ha conformado el modelo económico dentro de nuestra organización social con esa antropología previa, con esa antropología de la ruptura y del dominio, ¿no? ¿A qué le estamos llamando hoy producción? Hoy se llama producción dentro del sistema económico capitalista, y cuando hablo de sistema económico capitalista estoy hablando también del capitalismo de Estado de China o del capitalismo de Estado que pusieron en marcha los países del llamado socialismo real. Es decir, estoy hablando de un modelo que pretende fabricar a toda velocidad y generar enorme crecimiento económico, aunque el propósito de ese crecimiento económico pueda ser después diferente. Unos quieran repartirlo, otros quieran acumularlo o lo que fuera. Hablo de ese modelo, ¿no? Bueno, pues ¿a qué se le llama producción? Se le llama producción a todo lo que haga crecer económicamente el modelo. Y cuando digo crecer económicamente, me estoy refiriendo a crecer monetariamente. Porque nuestro modelo económico lo que ha hecho ha sido, bebiendo de la simplificación anterior, reducir el concepto de valor al concepto de precio. ¿Qué quiero decir con esto? Solamente tiene valor económico aquello a lo que se le puede poner precio. Problemas de esto, desde la perspectiva ecofeminista, todos.
¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale la regulación del clima? ¿Cuánto vale el trabajo que realizan mayoritariamente mujeres llamadas amas de casa dentro de los hogares? Todo eso, que no tiene precio en nuestros modelos económicos, directamente la economía considera que no tiene valor. Y lo que sucede es que esas aportaciones, que son las de la ecodependencia y la interdependencia, desaparecen del campo de estudio económico. No son visibles dentro de la economía. Al reducir el concepto de valor al concepto de precio, lo que sucede es que efectivamente la producción pasa a ser aquello que hace crecer la economía. ¿Qué es producir? Pues es invertir una cantidad X de dinero aquí, hacer cosas por el medio y que al final haya una cantidad de dinero que sea mayor que el X que metimos al principio. Lo que pasa por medio, da igual. Da igual. Lo que se produce es dinero. Al producir solo dinero, dejamos de preguntarnos por la naturaleza de esa producción. Dejamos de preguntarnos por para qué sirve, para quién es y qué necesidad satisface aquello que producimos. Es decir, se desconecta, se corta el cordón umbilical de la producción con la vulnerabilidad de la gente y con las necesidades. Llamamos producción a producir bombas de racimo dentro de la industria militar y llamamos producir a producir trigo dentro de la industria de la alimentación. Ambas producciones se miden exactamente igual, en euros. Y lo que sucede es que al medirlas exactamente igual, ya no somos capaces de discriminar económicamente entre aquellas producciones, como dice Jorge Rietzmann, que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. Es obvio que si en lugar de mirarlo desde la perspectiva estrictamente económica, la miráramos desde las necesidades que se satisfacen, un puñado de trigo, incluso sin entrar a si es ecológico o no, satisface la necesidad de la alimentación y casi nadie, salvo algún psicópata, puede decir que una bomba de racimo en esta mano y detonada aquí, es decir, lo realmente producido, sirve para satisfacer necesidades humanas. El problema es que al medirlo estrictamente en el ámbito económico, dejamos de poder distinguir entre ellas, ¿no? Al reducir, al tener esta reducción a lo estrictamente monetario, lo que acabamos es generando un modelo económico que se transforma en una verdadera religión civil. Como lo único a lo que le otorgamos valor es al dinero, dentro del proceso económico, deseamos que el dinero crezca al máximo posible en cualquier caso, sin mirar si detrás de ese crecimiento hay energía fósil que nunca volverá a estar disponible para ningún otro humano, energía fósil que genera gases de efecto invernadero, si hay explotación de las condiciones laborales de las personas que están trabajando en ese proceso productivo. Es decir, lo único que vemos es la dimensión que crea valor, porque todas las demás permanecen ocultas a menos que haya movimientos sociales que las hagan aflorar, ¿no? Y al mirar solo la dimensión que crea valor se alimenta ese mito del crecimiento que la educación ambiental se ha ocupado tanto de tratar de desvelar y de tratar de mostrar y de hacer ver cuáles eran sus consecuencias, ¿no? Claro, digo que es una religión civil y el problema de esa religión civil es que alimenta una especie de lógica sacrificial que yo creo que forma parte del trabajo central que tenemos que llevar a cabo y que entra en esa contradicción que me encantó que planteaba Lucía de modelos educativos que por un lado pretenden reproducir lo que hay y por otro lado a la vez pretenden impugnar lo que hay, esa contradicción permanente de esa educación que somete y libera a la vez y que no nos podemos liberar de esa contradicción, ¿no? Y hay una pugna permanente, ¿no? Claro, nuestra cultura es una cultura que ha alimentado una especie de lógica sacrificial. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Y ese es nuestro gran, o uno de los grandes escollos, digamos, que tenemos en el momento actual. Que basta que se prometa la generación de puestos de trabajo, basta que se amenace con que la economía no va a crecer o va a crecer el paro
para que personas que con sus propios ojos ven cosas que son atrocidades, traguen con ellas. Y no hablo solamente de la destrucción del territorio, hablo, por ejemplo, que para perpetrar algunas reformas laborales que han sido arrebatadoras de derechos básicos que ha costado mucho tiempo conseguir, la contrapartida ha sido decir, mira, es que si no firmáis el despido más flexible o el despido libre, resulta que va a haber paro. La contradicción en términos es brutal, pero el esquema, el imaginario de separación de la naturaleza es tan grande que lo que sucede es que más que pensar o más que sentir, diría yo, que necesitamos agua, alimento, vivienda o cuidados, la mayor parte de la gente siente que necesita dinero. Y en esa contradicción terminamos alimentando una idea de economía que se contrapone a la salud, una idea de economía que se contrapone a la sostenibilidad, una idea de economía que se contrapone a los cuidados, una idea de economía que se contrapone a cualquier tipo de bienestar. Ahí tenemos un escollo importante, ¿no? Claro, ¿qué nos dice el feminismo de todo esto? Lo que nos dice es esa reducción de lo monetario, del valor a lo estrictamente monetario, también lo que ha generado ha sido una idea tremendamente distorsionada de trabajo. Porque claro, al mirar solo lo que se mide en dinero, ¿qué es el trabajo? El trabajo pasa a ser solo aquello que haces a cambio de salario. Se llama trabajar o se denomina trabajo a lo que se hace en un puesto, en un empleo donde tú cobras. Y todas esas tareas que realizan personas, a veces estando disponibles 24 horas al día y 365 días al año, para poder atender las necesidades humanas, no tiene ni nombre. Durante mucho tiempo las mujeres mayores, cuando iban y le decían a qué te dedicas, ponían sus labores, porque son de ellas, ¿no? Y te decían, ¿tú a qué te dedicas? Decían, no, yo no trabajo, ¿no? Y de hecho, cuando se hace la encuesta de población activa, a las llamadas amas de casa se las cataloga como población inactiva. Y en un modelo que es tan empleocéntrico y que te concede el derecho a tener una jubilación, a cobrar una jubilación o a tener prestaciones en los momentos de desempleo, resulta que puede haber personas que han trabajado 50 años de su vida, primero como madres, luego como abuelas, y que no tienen ningún tipo de derecho social y económico por ellas mismas. Si lo tienen es porque mantienen un vínculo con una persona que sí que ha participado en la esfera laboral, que suele ser, en la mayor parte de los casos, el marido, ¿no? Es decir, que tiene importantísimas repercusiones, ¿no? Desde las miradas ecofeministas, lo que se viene planteando en este campo más relacionado con la economía es que coinciden, fijaos, dos metáforas que utilizaron en un momento determinado la economía ecológica a través de Daly y en otro momento la propia economía feminista, ¿no? Y es la metáfora del iceberg, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea a nivel económico? Dices, bueno, en el iceberg, si la economía capitalista fuera un iceberg, sabemos que la parte que vemos, la parte del hielo visible, es la más pequeñita. ¿Qué habría en la parte visible del iceberg de la economía? Pues tendríamos todo aquello que se compra y se vende, las mercancías, los salarios, las inversiones, las primas de riesgo. ¿Y qué hay por debajo, en lo oculto, con un tamaño mucho más grande y sosteniendo a flote lo de arriba? Pues está la extracción de cantidades ingentes de minerales de la corteza de la Tierra o de recursos de la corteza de la Tierra que son considerados materia prima. Está la utilización de los excedentes de la naturaleza, de los ciclos naturales, pues lo que genera la fotosíntesis, lo que genera pues, la propia dinámica natural en los océanos, por ejemplo las pesquerías, los bosques, ¿no? Todo eso es utilizado como materia prima, pero está también la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres para producir, entre otras cosas, una materia prima especial para el proceso productivo que es la mano de obra. Una criatura nace en una casa, se la cuida, se la atiende, se la educa, se la da de comer, la cuidas cuando está enferma. Y cuando sale al mercado de trabajo, 25, 26 años, ¿cuánto le paga la empresa? 800 euros, 900. Está pagando
la empresa lo que cuesta reproducir la mano de obra, es que ni de coña. O sea, lo que quiero decir es que para que exista la parte que flota arriba, tiene que existir por debajo y oculto todo lo que permite que se genere esas materias primas que van al proceso productivo. Es decir, para que haya producción en términos económicos, en términos capitalistas, hay una precondición que es la producción de vida. Y esa producción de vida humana, se hace en la naturaleza y se hace en otros espacios donde se cuida, se atiende y se garantiza la existencia de la vida humana, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, el modelo capitalista, y más en este momento, con los límites del planeta translimitados y en la dinámica y deriva neoliberal, es un modelo que ahora ya es estructuralmente patriarcal, no puede funcionar sin patriarcado, es estructuralmente ecocida, es decir, crece devorando minerales, tierra, ríos, territorio, es injusto por la forma en la que se reparten los beneficios y además es profundamente racista y colonial, ¿no? Digo racista y colonial porque en este momento cualquiera, insisto, cualquiera de los países que hoy llamamos desarrollados son países que viven con muchos más recursos de los que hay en el propio territorio. Vosotras habéis trabajado, me parece que fue Amaya, con el concepto de huella ecológica en el proyecto que hacíais, ¿no? Básicamente es vamos, lo voy a decir de una forma un poco burra. Si ahora mismo la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar personas migrantes, no deja entrar la energía, los minerales, los productos manufacturados o los alimentos de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 meses. Es decir, voy a ser muy bruta otra vez, Boaventura de Sousa Santos a eso le pone un nombre y le llama fascismo territorial o fascismo social. Dice, para poder vivir con las huellas ecológicas que hay en los países enriquecidos, la condición necesaria es que haya la mayor parte de la población, la que vive en los países empobrecidos, digamos que tiene unas condiciones de vida que no permiten que la vida vivida sea una vida digna, ¿no? He hablado de países, pero podríamos mirar también al interior de los propios países ricos y nos encontraríamos con unos focos de precariedad y de pobreza estructural que crecen de una forma tremenda. Es decir, no porque haya personas excluidas o desempleadas que no llegan a final de mes, sino porque ahora mismo las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza. Porque hay personas que tienen trabajo y tienen dificultades para pagar la casa y tienen dificultades para pagar la luz. Es decir, la preocupación por las necesidades humanas y su cobertura y la preocupación por la situación de la naturaleza y el mantenimiento de todos los trabajos que permiten sostener la vida es una preocupación que desde mi punto de vista está indisociablemente unida, está indisociablemente conectada, ¿no? Otro elemento donde yo creo que se conectan estas cuestiones es viendo. O sea, acabo de hablar que la mayor parte de las materias primas o productos manufacturados o alimentos que se utilizan en los países desarrollados, en los países que se llaman desarrollados, en realidad enriquecidos, digamos, son vienen de terceros países, ¿no? Quiero simplemente pararme un momento a detener cómo se está sosteniendo ahora mismo la vida, ¿no? En plena crisis de cuidados, es decir, cuando los tiempos que hay disponibles para cuidar son menores que las necesidades de tiempo de cuidados, estamos en una situación que el feminismo ha denominado efectivamente de crisis de cuidados, ¿no? Las mujeres, con todo el derecho, hemos dado un paso importante, a pesar de techos de cristal y de suelos pegajosos también, hemos dado un salto importante en los procesos, digamos, de incorporación y llegada al mundo del empleo, ¿no? Pero mayoritariamente los hombres no han hecho el camino inverso, meterse dentro de las casas a ocuparse básicamente en igualdad de condiciones del trabajo de cuidado, sobre todo cuando hablamos del cuidado de mayores, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que aparecen en lo que la sociología feminista ha llamado las situaciones de dobles y triples jornadas. Es decir, gente que tiene que estar a lo de fuera, a lo de dentro y no te da la vida para llegar a todo esto. A todo esto se mezcla con que
tenemos una mayor proporción de población envejecida en conjunto con respecto a la población joven, es decir, las pirámides demográficas están cambiando de una forma notable. Además, por ejemplo, los modelos urbanos hacen muy difícil el cuidado, se han alejado tanto los lugares donde se desarrolla la vida que puedes tener tu puesto de trabajo muy lejos de donde vives y además tener un padre o madre que tienes que cuidar que vive en otro barrio o en otro municipio. Lo que quiero decir es que para atender todas las dimensiones de la vida, además de mucha energía, hay que utilizar mucho tiempo, ¿no? Y esto hace que el cuidado de la vida sea más complicado, sea más difícil. Os lo voy a poner en un caso que siempre pongo el mismo ejemplo, que es el mío, pero bueno, yo lo pongo, ¿no? Yo vengo de una familia donde somos 5 hermanos y hermanas. Mi padre murió cuando éramos muy jóvenes y tenemos a mi madre. 5 para ocuparnos de mi madre. De nosotros 5, solamente 3 hemos tenido un hijo o hija. Yo además no vivo con el padre de mi hija. Nos llevamos todos muy bien, pero él tiene su pareja y yo tengo la mía. Es decir, bajo la lógica estrictamente familiarista, a mi hija le tocaría cargar con 4 mayores. Y algún trozo de algún tío de los que no tienen hijos e hijas, ¿no? Esto que es mi caso no es mi caso. La dinámica familiar y la estructura familiar ha cambiado radicalmente. Y lo que sucede es que en este momento estamos con el reto por delante de ver cómo vamos a cuidar con dignidad de la vida de las personas mayores. Y cuando hablo de cuidar con dignidad me estoy refiriendo a que las mayores sean cuidadas con dignidad y a que las personas que cuiden también en condiciones dignas, ¿no? Y yo creo, no me voy a detener en ello, que hemos tenido hace muy poquito el ejemplo de los primeros meses de la pandemia con lo que estaba pasando en las residencias de mayores, las trabajadoras de las residencias de mayores, que es una cosa como para avergonzar. Es decir, yo creo que una cultura y un país se puede medir bastante en función de cómo se atiende la vida de las personas más vulnerables y en concreto la vida mayor, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una crisis de cuidados que se está atendiendo o se ha venido atendiendo ¿cómo? En primer lugar, con el trabajo de las abuelas y abuelos que han empezado a desarrollar o a dedicar un número grande de tiempo. A eso el feminismo le pone un nombre muy elegante, que es la transferencia generacional de cuidados, ¿no? Y en segundo lugar, una medida de mercado, que es básicamente la de que digamos, aquellas personas que pueden pagar a otras para que cuiden, contratan mayoritariamente mujeres en el mercado de trabajo. En el trabajo más precario, peor valorado, no cubre ni siquiera las condiciones del Estatuto de los Trabajadores. Estamos pendientes de que la ministra ha dicho que se va a aprobar el artículo del convenio de OIT que reconoce, por ejemplo, que las trabajadoras domésticas, las limpiadoras y las cuidadoras puedan cotizar y puedan disfrutar del paro y de unas condiciones laborales como las de cualquier trabajadora, ¿no? Y es un trabajo, cuando es pagado, es un trabajo despreciado y ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero de las chicas de los pueblos que venían a servir a las ciudades y según la economía se globaliza, de mujeres que vienen de otros países. ¿De qué países? De los mismos países que vienen las materias primas que sostienen los metabolismos económicos en los países ricos. De tal modo que si la economía ecológica y la educación ambiental nos ha hecho conocer el concepto de la deuda ecológica, podríamos hablar también de una especie de deuda de cuidados que el patriarcado tiene contraído mayoritariamente con mujeres, que es impagable, ya digo que es un instrumento simplemente simbólico y teórico que sirve para educar, porque sería absolutamente imposible de restañar, ¿no? Pero, claro, cuando nos preguntamos por los nombres de los países de los que vienen todas esas materias primas, vienen muchas mujeres que cuidan, y nos encontramos con los nombres de Colombia, Venezuela, Irán, Irak, Siria, Libia, Afganistán, Ucrania, Rusia, Rumanía. Nos estamos encontrando con los nombres de lugares que están cruzados por tremendos conflictos que avivan, digamos, la violencia y que avivan las dominaciones y las explotaciones que tienen raíz colonial, pero insisto, que tienen también una importante raíz patriarcal, ¿no? Estamos ahora ya en la era de las consecuencias, ¿no? Me llamó la atención, hoy recordaba Lucía, cómo la Carta de
digamos, la primera declaración que habla de educación ambiental es en el año 72, que es el mismo año en el que se publica el informe Meadows sobre los límites al crecimiento, y es un año después al que se publica el libro Feminismo o la muerte de Françoise Daubon, que fue la primera mujer que utilizó el término ecofeminismo. Es decir, es un brote en aquel momento de una conciencia y también de un malestar que empezaba a ver por dónde iba a ir la deriva de nuestras sociedades si se seguía por el mismo camino, ¿no? 50 años después, la educación ambiental ha crecido muchísimo y ha hecho un trabajo tremendo. El movimiento feminista ha tenido un avance y un recorrido espectacular, pero lo cierto es que en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, de pérdida de biodiversidad o de construcción de sociedades que mitigan las desigualdades, hemos tenido más bien un retroceso, ¿no? Y por eso ya no podemos hablar como hablábamos, de educar para el desarrollo sostenible pues en el año 92, sino que más bien estamos en la era de las consecuencias y tenemos que mirar con valor y con fuerza el momento que estamos viviendo para ver cómo poder construir sociedades donde podamos vivir vidas dignas y decentes, pero partiendo de reconocer que los límites físicos del planeta ya están pulverizados, que una parte del cambio climático simplemente nos vamos a tener que adaptar a ella, que el decrecimiento de la esfera material de la economía, es decir, el decrecimiento en el uso de kilos y toneladas de minerales o de barriles de petróleo, no es una opción que nos guste a algunas personas ética, sino simplemente un dato. Vamos a vivir con menos materialidad de la Tierra, por las buenas o por las malas, y por tanto enfocarnos en lo que a nosotras y nosotros nos compete, a ver cómo habría que educar para que ese inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía sea por las buenas. Por las malas es puro fascismo y violencia. Por las buenas yo creo que habría que desarrollar 3 principios que beben también mucho de la mirada, desde luego, de lo que hemos aprendido o aprendemos de la educación ambiental, pero también de la feminista y ecofeminista, ¿no? 3 principios como son el de suficiencia. El principio de suficiencia quiere decir aprender a vivir con lo suficiente. Y esto implica abrir el debate de las necesidades. Y el principio de suficiencia es un derecho y una obligación. Un derecho porque hay quien no tiene lo suficiente y tiene que tenerlo. Y una obligación porque hay quienes tenemos mucho más de lo suficiente y estamos obligados de alguna manera a reducirlo. Ojalá que por mecanismos de autosimplicidad voluntaria, pero mucho me temo que habrá mecanismos que lleven al conflicto, porque hay quien tiene mucho más de lo que le corresponde y no lo quiere soltar de buen rollo. Y ahí, de alguna manera, vuelvo a insistir en la condición de apuesta política que tiene la educación desde esta perspectiva. El segundo principio es el del reparto de todo, el del reparto de las obligaciones que comporta tener vida y ser especie. El trabajo de cuidados no es un trabajo solo de mujeres. Y por tanto, la desfeminización del trabajo de cuidados y la asunción de esas tareas por parte de todas las personas y también de las instituciones es una cuestión absolutamente clave. El trabajo de cuidados es un trabajo que hay que socializar, es un trabajo social, es un trabajo que es imprescindible simplemente para poder existir como especie, ¿no? Y el reparto, obviamente, de toda la riqueza, reparto del acceso a los alimentos, del reparto de las viviendas, reparto del acceso a la energía, reparto absolutamente de todo. Es decir, por las buenas, el decrecimiento va a requerir aprender a compartirlo absolutamente todo, como probablemente no hemos compartido en estas sociedades desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y el último principio es el del propio cuidado. Y aquí no me estoy refiriendo al cuidado de dar de comer a quien no puede comer sola o el cuidado de poner un pañal a quien no se lo puede poner, ¿no? Me estoy refiriendo a cuidar de la vida. Me estoy refiriendo a ser conscientes, radicalmente conscientes, de formar parte de esta trama de la vida, de formar parte de un entorno social, de una comunidad planetaria y de la radical voluntad de hacernos cargo que esa trama de la vida salga adelante, ¿no? Os puede sonar como muy utópico, pero durante la pandemia ha habido mucha gente en este país y en otros muchos que ha salido adelante no porque las instituciones hayan estado al lado,
sino porque ha habido mucha gente que ha dado un paso al frente y ha dicho, yo me quiero hacer cargo de otras y otros. Y no es una cosa tan extraña. Hay un libro maravilloso de Rebecca Solnit que da un subidón tremendo, se llama Paraísos en el infierno, en donde ella lo que hace es mapear un montón de grandes desastres que ha habido en el mundo anglosajón fundamentalmente durante los últimos años, ¿no? Y de ese mapeo que ella hace, lo que viene a concluir cuando ve y data lo que sucedió es que en todos esos desastres se produjeron tremendas explosiones comunitarias en donde muchísima gente se puso a trabajar en común para salir todos juntos hacia adelante. Ese fue el caso, por ejemplo, del Katrina. A mí siempre digo lo del Katrina porque me impresionó mucho leer el libro, porque yo me acuerdo perfectamente de lo que yo veía en la televisión cuando fue el Katrina, y lo que veía eran a los policías y vigilantes pegando tiros cuando se iban supuestamente a saquear supermercados, y los comentarios de decir hay gente que aprovecha las peores circunstancias para sacar tajada, ¿no? Ella lo que dice es no. O sea, estamos hablando de una ciudad con la gente muerta de frío, con 3 metros de agua, llena de cadáveres flotando, y gente que se organiza y entra en los supermercados y saca comida para comer, o entra en las tiendas y saca ropa para abrigarse. Y lo que dice Rebecca Solnit es, eso no eran saqueos, eso era un proceso de decomisar, socializar los recursos que había para garantizar la supervivencia entre todos. ¿Qué nos contaban entonces a nosotros y a nosotras los telediarios? Pues lo que reflejaban era básicamente el pánico de las élites. El pánico de las élites blancas que querían seguir conservando su privilegio y su propiedad cuando, digamos, la mayor parte de la población negra había sido literalmente abandonada por gobiernos y por la gente más rica, ¿no? No es tanto un proceso de saqueo, sino un proceso de autoorganización que permitió en aquellos momentos la supervivencia. Creo que hay que educar y tenemos que aprender a educar para transgredir, para desobedecer, para poder comprender dónde están los problemas, para desenmascarar las falsas soluciones y sobre todo para aprender a cooperar, a construir en común, a ser capaces de poner proyectos en pie y a experimentar el éxito y la felicidad que surge de hacer proyectos colectivos. Por eso las experiencias que vosotras habéis planteado creo que son un regalo, ¿no? Creo que las personas que se educan en esas condiciones, cuando vengan situaciones malas que vendrán, estarán en muchas mejores condiciones de poder enfrentarlas por las buenas que de encarar procesos de luchas de todos contra todos. Y me parece que eso ahora mismo es un trabajo de la educación absolutamente impagable, ¿no? Voy terminando con algunos apuntes que a mí me parece que son importantes para tener en cuenta, ¿no? Educar para sentir y valorar el formar parte de la trama de la vida. La trama de la vida es una cosa absolutamente flipante. Creo que es verdad que los niños y las niñas en las escuelas aprenden sobre el ciclo del agua, pero ese desarrollo afectivo que la educación ambiental ha sabido hacer tan bien, creo que tiene que estar incorporado dentro de las escuelas y creo que debe transversalizarse. Yo también creo que es muy importante lo que pasa dentro del aula. Me parece que hay importantes tareas que se realizan y que hay que meter en el corazón de lo que se considera más valioso de la educación formal, que es lo que pasa dentro del aula, lo que se evalúa y lo que se aprende allí, ¿no? En segundo lugar, digamos, aprender igualmente y educar para aprender a valorar y a querer la diversidad. No estoy hablando de una educación para tolerar la diversidad, estoy hablando de valorarla y hacerla brotar al máximo, ¿no? Diversidad en las formas de caminar, hay quien camina con silla de ruedas y que camina con piernas, en las formas de leer, quien lee con las manos, quien lee con sus ojos, ¿no? Diversidad en los ritmos de aprendizajes, diversidad en los tipos de familias, diversidad en los tipos de cuerpos, en las formas de amar, en cómo tú vives tu cuerpo o cómo vives tu deseo. Todos esos elementos, diversidad incluso interespecífica, meter dentro del ámbito educativo la vida de los otros compañeros de aventura planetaria, reconocer en qué medidas son parecidos a nosotros, en cuál son diferentes y aprender, digamos, a valorar toda esa diversidad, ¿no? Creo también es importante meter en los procesos de educación ambiental y en la educación en general la politización de la vida cotidiana. Insisto,
Nos podemos preocupar mucho por la supervivencia de los cachorros del lince, por ejemplo, y es importante. Pero los cachorros humanos no salen adelante si nadie los cuida. Y el trabajo de cuidados tiene que ser visibilizado dentro del proceso educativo. Incluso visibilizar quién se ocupa de atender los espacios. Salimos de las aulas, volvemos al día siguiente, están limpias. ¿Quién las ha limpiado? ¿De dónde vienen las mayoritariamente mujeres que las han limpiado? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto recorrido hacen diariamente para ir de casa al trabajo, del trabajo a casa? Ese trabajo de mantenimiento y de cuidado hay que meterlo dentro del proceso educativo. Yo creo que es importante hacerlo. Las limpiadoras son también parte de la comunidad educativa y pueden educar y pueden contar pues, un montón de cosas que son también material que educa, ¿no? La cooperación, absolutamente clave. Aquí se nombraron 3 personas fundamentales, Rachel Carson, se habló también de Donella Meadows, bueno, se ha hablado de muchas mujeres muy importantes, ¿no? Yo quiero mencionar a Lynn Margulis, ¿no? Lynn Margulis, la científica que estableció la teoría de la simbiogénesis, esa teoría que explica que la cooperación y el progreso de la vida no fue tanto en base a la competencia, sino a la cooperación. Y me parece que todo ese trabajo alrededor de la cooperación es clave, ¿no? Y por último, la idea de proyectar, también se comentó, proyectar utopías. Proyectar utopías es ni más ni menos que proyectar horizontes de deseo que sean compatibles con los límites físicos del planeta y con la situación que tenemos, ¿no? Y para eso hace falta imaginación, pero también memoria. Por eso es muy importante los trabajos que se hacen con las personas mayores, todos esos elementos de recuperación de memoria, ¿no? Las soluciones no están en el pasado, pero sin memoria no hay posibilidad de proyectar la imaginación. Y sin educación artística tampoco. Por eso es absolutamente fundamental incorporar la práctica artística y la educación dentro de de la práctica y de la actividad que tenemos, ¿no? Porque los datos son muy importantes. Yo defiendo que tiene que haber datos en la educación, pero los datos hay que pasarlos por el cuerpo y ponerlos en otros lenguajes, el del arte, el del teatro, el de la performance, el de la poesía, el del rap, el de la música, la fotografía, ¿no? Es decir, vamos a necesitar muchos lenguajes, todos los que podamos y los más diversos, incluso la falta de lenguaje verbal, digamos, para poder proyectar y construir ese horizonte, ¿no? Y termino con un pequeño cuentecito. A mí me gusta mucho la mitología, ¿no? Y creo que se puede aprender montones de cosas de ella, ¿no? Y cuenta Platón en uno de sus cuentos, en una de sus historias, habla del mito de Epimeteo, ¿no? Epimeteo era un hermano de Prometeo, y Epimeteo estaba casado con Pandora. La verdad es que eran una pareja un poco complicada, ¿no? Pandora, la que abrió la caja de los desastres y la lió pardísima, ¿no? Pero Epimeteo, Zeus había creado, digamos, a los seres vivos, los había puesto en el mundo, y mientras estaba desde el Olimpo observando a los seres vivos se dio cuenta de que los había dejado pues un poco inermes en una tierra en la que no era fácil vivir, ¿no? Y entonces, para facilitarles la vida, le encargó a Epimeteo que bajara a la tierra con unos sacos llenos de defensas que les pudiera repartir para que se apañaran, ¿no? Mejor. Entonces Epimeteo bajó cumpliendo el designio de Zeus y le dio pues, unos músculos poderosos y garras a los felinos, les dio un cuello súper largo a las jirafas, le dio la tinta a los calamares para que pudieran huir, unas patas fibrosas y ágiles a las gacelas para que también pudieran huir, pinchos a algunas plantas, y fue repartiendo todas las defensas que tenía, ¿no? Cuando se le quedó el saco vacío, volvió al Olimpo. Y Zeus iba viendo cómo iba funcionando la cosa y se dio cuenta con horror de que a Epimeteo se le había olvidado darle nada precisamente al animal que nacía más crudo y más vulnerable, a uno que no tenía pelo, a uno que no tenía garras, a uno que corría más bien poco, a uno que paría a las criaturas que hasta que no pasaban 2 o 3 años no se podían apañar por ellas mismas, ¿no? Y entonces pensó que en aquellas condiciones aquella criatura cruda y sin pelo iba a durar bien poco en el mundo, ¿no? Pero ya no le quedaba nada para dar. Y entonces, ya sin fiarse de Epimeteo,
pilló por allí a otro dios del Olimpo y le mandó con 2 virtudes para los seres humanos. Y lo que Zeus le dio a los seres humanos fue el aido y la diké. El aido en griego clásico viene a ser la conciencia de vulnerabilidad, es decir, el hecho de sentirte vulnerable y saber que tu vida está permanentemente en riesgo. Y la diké fue la justicia. Fueron los 2 elementos que Zeus les dio a los seres humanos, la conciencia de ser seres vulnerables uno a uno y la justicia y la equidad como condición para poder protegerse unos a otros, ¿no? Yo creo que en este momento necesitamos mucho aido, mucha diké. Creo que tenemos un instrumento magnífico que es la educación ambiental y creo que la educación ambiental crece, se hace más potente y mucho más potente, mucho más fuerte, se incorpora la mirada feminista. Así que os animo a incorporarla, a pensar en qué medida podemos trabajar con ella. Y bueno, es mucha tarea la que tenemos por delante. Por otro lado, una tarea con un tremendo sentido vital y creo que tenemos suerte de poder hacerla. Así que nada, muchas gracias.